Así es un barrio ruso en Cuba. Cuba y Rusia ahora. Anteriormente en Dose. La ciudad fantasma. Y al día de hoy es uno de los edificios abandonados. De los cobardes no se ha escrito nada, como dicen por ahí. Y vamos rumbo a lo que se puede decir que es un barrio ruso. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video, o más bien una segunda parte o continuación de ese primer video que hicimos acá en la ciudad nuclear. Programamos otras cosas que, si no lo has visto, te lo voy a estar enlazando aquí en una tarjeta de información para que también lo disfrutes. Como pudieron ver en el título, hoy vamos a seguir explorando esta ciudad, yendo a la parte que se conoce como un barrio ruso o una residencia rusa, porque ahí estuvieron residiendo e instalándose todos los rusos que participaron en el proyecto de la construcción de la termonuclear. Así que si te interesa este video, te invito a que lo veas hasta el final y no te pierdas ni un solo segundo. Bueno, luego de una pequeña hidratación, les comparto más de cerca el otro edificio que se encuentra abandonado aquí en el pueblo. Decirles que estaba preguntándole a los pueblerinos de la zona y me estaban contando que, o sea, como se pueden dar cuenta, este carece de escaleras, el otro sí tiene escaleras. Y no se terminó de construir, en plan poner escaleras y tal. Una, porque también sufrió lo mismo que el edificio anterior, o sea que se quebró y no se pudo terminar la construcción. Pero principalmente está el hecho de que este edificio, principalmente este, se estaba construyendo durante el periodo de derrumbe del campo socialista. Al irse los rusos de Cuba, ya como que dejaron el proyecto a medias. Vamos a comenzar este recorrido primero que nada aclarándoles que nos encontramos en la ciudad nuclear, una zona muy alejada de Cienfuegos, que bueno, tienen que ver todos los videos de la serie para que entiendan la ubicación exacta. Entonces, quiero comentarles que dentro de esta ciudad nuclear existieron muchos trabajadores rusos que de una forma u otra participaron en lo que se conoce como el proyecto de la termonuclear, que se encuentra a unos cuantos kilómetros de acá. En esta ciudad se instalaron los rusos que trabajaron en el proyecto y los cubanos. Esto que les voy a estar mostrando ahora viene siendo como el apartado de la ciudad o del pueblo donde se asentaron esas familias rusas para vivir. Entonces, con lo primero que nos tropezamos acá es con un parque que se encuentra completamente destruido y olvidado. Pero saben, lo veo como que diferente en el sentido de que no tiene la misma estructura de un parque típico cubano, de esos que ustedes se encuentran por ahí. No sé, me da como que ese aire ruso. Vaya, déjenme decirles también que cuando yo hago estos videos en plan un barrio americano, que ese video les encantó, o un barrio ruso, como es el caso de este, sí me gustaría destacar que muchos me dicen, oh, eso es clickbait, que si no sé qué. No, caballero, primero que nada, este sí viene siendo un barrio ruso porque aquí vivieron rusos. Además, decirles que los planos de todas estas construcciones son edificios soviéticos, la gran mayoría. Y en el caso del barrio americano, no es que sea clickbait, es que es como una, digamos, imaginación que yo planteé en el video, pero el objetivo nunca ha sido engañarlos. Entonces, mientras hago este recorrido, seguirles mostrando la estructura del parque, que como se pueden dar cuenta, vuelvo y repito, tiene como cosas que son completamente diferentes a un parque cubano de esos los que se encuentran por acá. Bueno, creo que aquí de una manera más representativa puedo mostrarles que de este lado ven todos los edificios donde se instalaron los rusos, y de este lado ven todos los edificios que incluimos en la otra parte del video dentro de esta misma ciudad, que es donde se instalaron las familias cubanas que participaron en el proyecto. Entonces, justamente aquí hay una oficina de Texas y también hay una tienda panamericana. Miren, incluso frente a la tienda y a la Texas hay este arco. No sé si haya formado parte todo esto de una edificación más grande y después con posterioridad, ¿no?, la dividieron y la convirtieron en lo que es hoy. Increíble como en esta ciudad, vuelvo y repito, es una ciudad completamente apartada de lo que es el centro de Cienfuegos y tal. Como hay sus tiendas en MLC, que bueno, esa tienda panamericana que les mostré por arribita,
es una tienda en MLC. Cuenta también con su enfermería, con su farmacia. O sea que me sorprende que a pesar de ser una ciudad bastante alejada, tiene ciertas y determinadas cosas necesarias para que la gente compre, ¿sabes? Cosas básicas, a pesar de las carencias que ustedes saben que Cuba siempre tiene. Sin desviarnos, vamos a seguirles mostrando todos estos edificios que, como dije en la primera parte de este video, completamente los comparo con los edificios de Alamar. Yo cuando paso por un lugar así con tantos edificios, el primer sitio de La Habana, ¿saben? Porque estamos en una provincia diferente, en una parte diferente de Cuba, con quien asocio esta serie de edificaciones es con Alamar, porque caballero, Alamar básicamente es puros edificios como mismo están viendo en este video. Que por cierto, si no han visto el video de Alamar, que muchos me los han pedido, un video en Alamar, voy a estarles enlazando el que hice hace unos meses y se los recomiendo que lo vean porque está muy bueno. Una cosa que les digo que me causó, digamos, curiosidad, a pesar de que sé que cuando lo del tema del derrumbe del campo socialista y demás, los rusos que estuvieron aquí abandonaron completamente esto y se fueron de Cuba, ¿no? Pero no me extraña, vaya, es un criterio personal, ¿no? Que haya quedado algún cubano aquí con descendencia rusa, vamos a llamarlo así, y haya quedado como que ese legado cubano-ruso. No sé si piensan algo parecido o similar a lo que estoy pensando, déjenlo ahí abajo en la parte de los comentarios, pero se me hace un poco interesante que suceda una que otra cosa, aunque vuelvo y les repito, cuando ocurrieron esos sucesos, los rusos abandonaron esta zona. Incluso algo súper interesante que me gustaría contarles es que los edificios, por lo que me estaban contando los pueblerinos, son antisísmicos y no sé si estos también, pero los otros que se encuentran más pegados a lo que es el tema del mar, se construyeron con función anti-tsunami también para evitar un tsunami que al parecer puede que estuviera pronosticado en aquel entonces. Aquí encontramos otro edificio abandonado que tienen que ver la primera parte de este video que hemos hecho en el pueblo, que estuvimos hablando de ellos, incluso los exploramos, pero este ya se está un poco más deteriorado. Incluso hay aquí gente construyendo, no sé si es que lo están reparando, incluso hay una cinta. No vamos a entrar de momento, la verdad. Miren, en este edificio en específico es un claro ejemplo de cómo poco a poco las familias cubanas vinieron a instalarse a estas edificaciones. Porque veo en el centro, aunque ustedes no lo puedan ver porque no puedo hacer zoom, una disculpa, que en los edificios las escaleras están completamente deterioradas. Hay incluso palos sosteniendo eso ahí. En esta parte de arriba hay hasta flora, o sea que ha nacido vida ahí. Mi impresión es pero súper impactado con este lugar, con estas edificaciones, porque primero decirles que yo venía con otro objetivo, entonces por eso hice un video aparte, porque lo ameritaba literalmente, y con este subidón que hay con el tema de Cuba y Rusia en la actualidad, creo que era algo que no podía pasar por alto. Pero bueno, tuve que interactuar un poco con los pueblerinos de la zona para que me dieran a conocer la parte, digamos, rusa de acá, de este pueblo. Ahora estamos como que intentando ya salir de acá de la ciudad, porque tenemos que movernos a otras partes, y voy a estarles compartiendo, digamos, ya las afueras del pueblo, las afueras de esta ciudad, las afueras del pueblo, que básicamente fue todo lo que dejamos aquí atrás. Esta es como una parada que es una parada fantasma también. Estábamos hablando de pueblo fantasma, de ciudad fantasma, pero literalmente esto es una parada fantasma. Aquí llevamos horas esperando algo que no pasa y vamos a ver con qué nos encontramos para hacer el camino de regreso. Hasta aquí el video de hoy. Sinceramente, algo súper interesante que me gustó compartirles en el día de hoy. Sí les recuerdo que si no vieron la primera parte, para que entrelacen toda esta historia, se la voy a estar dejando en las tarjetas de información y también en la descripción, para que entiendan toda esta movida y toda esta aventura que hicimos en un día, solo que la dividí en dos partes, y espero que les haya gustado. Comenten ahí abajo todas sus impresiones de todo lo que vieron en el video, que creen al respecto de esto, si realmente mantiene ese aire o esa influencia rusa esta zona. Vuelvo y les repito, no es que quiero hacer clickbait con estos videos ni quiero engañarlos, nada por el estilo. Es
por el momento histórico por el que pasó una zona en específico, y obviamente de ahí sacamos información y creamos contenido. Muchas gracias como siempre por ver el video hasta el final. Nos vemos en unos días o en unas horas con video nuevo, quién sabe. Tienen que estar atentos al canal, por eso les pido que se suscriban si no lo han hecho, le den like al video y lo compartan con un amigo. Los quiero muchísimo, yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.